Bien, vamos a empezar a ver entonces la clase de hoy, 22 de junio. Eh, Vamos a empezar con algo de ecuaciones diferenciales. Lo primero que me gustaría decir es, toda esta parte la vamos a saltear, es en qué contexto vamos a ver las ecuaciones diferenciales. Porque las ecuaciones, el mundo de las ecuaciones diferenciales es como todo mundo de análisis 3, como todo pequeño tema de análisis 3, es un mundo absolutamente desproporcionado, donde uno puede pasarse toda su vida investigando en este tema, si uno fuera matemático, y a encontrar un montón de resultados y matarse estudiando, y siempre hay cosas para aprender y qué sé yo. De hecho, uno de los grandes matemáticos de Argentina, que se llama Calderón, que no sé si está vivo, se ha dedicado a ecuaciones diferenciales y no a esta chotada que hacemos nosotros, o sea, no a esta cosa súper simple, sino a ecuaciones diferenciales mucho más por encima. Porque uno, cuando eh, se mete con ecuaciones diferenciales, puede hacerlo desde muchos ángulos distintos. Yo, como físico, veo estas ecuaciones, que son las que vemos, las tres tipos de ecuaciones que vamos a ver nosotros, como una extensión de la física, porque cada una de estas ecuaciones significa algo distinto, y los matemáticos ven esto como el puntapié inicial, por hacer una analogía futbolística, de algo que es mucho más grande y que empiezan a aparecer espacios de funciones y empiezan a aparecer todo tipo de cosas místicas y muy fumadas, súper interesantes, pero que nosotros no vamos a ni siquiera a rasgar la superficie. Esencialmente vamos a ver tres tipos de ecuaciones diferenciales. Vamos, de todo el universo de ecuaciones diferenciales, vamos a ver, digamos, las primeras dos líneas del resumen del libro, que son las tres ecuaciones. Perdí el lápiz de la Wacom, acá está. Las tres ecuaciones que vamos a ver son la ecuación de Laplace, que ustedes ya la conocen desde análisis 3, o sea, desde esta materia un poco antes, porque es la ecuación del laplaciano igual a cero, o sea, del que cumplen las funciones armónicas. Los que cursaron física 2 o están cursando física 2, realmente lamento mucho que estén cursando física 2 y análisis 3 online, pero es una de las ecuaciones fundamentales que uno obtiene al principio en electrostática, qué sé yo, la ecuación de Laplace, que significa que el campo eléctrico tiene un montón de propiedades, ¿sí? Proviene de un potencial y un montón de cosas, es conservativo, y su ecuación es un laplaciano. Y en el laplaciano está escondido toda esa información. Está escondida, la información de, como acá tengo un cero, estoy diciendo que las fuentes del campo, o sea, las cargas, están lejos de este punto. Donde no hay cargas vale cero en laplaciano, es una ecuación punto a punto. Y lo que se obtenga como solución va a tener ciertas propiedades. Por ejemplo, conservativo. Alguien mencionaba en el curso antes que entonces, como un campo conservativo, y sí, una función armónica finalmente da un campo conservativo. Puede ser escalar, vectorial, o puede ser, sí, escalar o vectorial, y no nos vamos a meter en camisa de 11 varas. Entonces, vamos a ver la ecuación de Laplace y la vamos a resolver en condiciones muy particulares. ¿Sí? La vamos a responder. La vamos a resolver en un rectángulo. Bien, que como tiene dos variables, son x e y, ambas son variables espaciales, ¿sí? Uno va a tener, esperen, déjenme hacer algo mínimamente prolijo. Uno tiene, en el caso general, en el caso más o menos general, vamos a tener un rectángulo, ¿sí? A donde, ¿sí? Las condiciones de contorno, los bordes del problema son paralelos a los ejes, y en estas condiciones vamos a poder resolver nuestro laplaciano, que vale acá adentro, ¿no? Acá tenemos que encontrar una función que tiene laplaciano igual a 0. Vamos a ver que necesitamos ciertas condiciones para resolver el laplaciano, que se llaman condiciones de contorno, que es esencialmente decir cuánto vale la función u a lo largo de todo su contorno. ¿Sí? Cuando uno tiene eso, puede resolver el problema.
Hoy vamos a ver un caso particular de este problema, que es cuando uno tiene ciertas condiciones de contorno muy particulares que se puede resolver esencialmente sin hacer ninguna cuenta. A ver, déjeme ver. Esencialmente sin hacer ninguna cuenta. Sí. Excelente. Bueno, esto quiere decir que... Esperen que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Bien, estamos más cerca de entregar las notas. Entonces, en este caso particular, donde las condiciones de contorno son unas constantes, o vamos a ver que la otra opción es que tienen derivada igual a cero, y ya veremos más adelante qué significa, en ese caso se puede resolver el problema de esta ecuación diferencial, que es una cosa súper complicada, si no lo fuera, de una manera muy pava. Para llevar el problema a una manera muy pava, vamos a usar transformaciones conformes. Ese es el, digamos, panorama de la ecuación de Laplace. Después tenemos una ecuación, ¿sí?, que es un poquito distinta a la ecuación de Laplace, por eso se llama distinto. Fíjense que en esta ecuación uno tiene... tengo los anteojos incorrectos, con razón no veía bien. Uno tiene en esta ecuación dos variables. Fíjense que las tres ecuaciones que tenemos tienen dos variables. ¿Por qué? Porque vamos a resolver el problema en un plano. Si en algún momento pedimos resolver o vamos a resolver un problema en el espacio, es porque una de las tres variables digamos, es inútil, o sea, tiene simetría de traslación a lo largo de esa variable, con lo cual recuperamos dos. Fíjense, antes teníamos dos variables, x e y. Los que cursaron física 2, los que cursaron física 2 saben que la ecuación de Laplace tiene tres dimensiones, porque el mundo tiene tres dimensiones. Y acá tenemos dos, una que es t y una que es y. Y es una variable espacial y t es una variable temporal. Entonces vamos a resolver este problema no en un rectángulo, sino en un segmento. El segmento en el que vamos a resolver, ¿sí?, en el que vamos a resolver la ecuación de difusión, en los matemáticos les gusta llamar la ecuación del calor, va a ser en un intervalo, ¿sí?, un intervalo AB en la recta real. Recuerden que ya los complejos los dejamos un poco atrás. Vamos a usar cosas de complejos, pero por ahora volvimos al mundo real. En este intervalo vamos a resolver la ecuación de difusión, y esto le puse variable i, pero no sé por qué le puse variable i, y el t, que es el tiempo, ¿sí?, lo vamos a estudiar la solución con t mayor o igual que 0. O sea, lo que pase antes de t igual a 0 no nos va a importar en general no nos va a importar, y vamos a tener que tener ciertas condiciones para resolver este problema, que van a ser de dos tipos las condiciones. Vamos a necesitar, si nuestra función es u, vamos a necesitar cuánto vale esa función u a t igual a 0, y cuánto vale en algún punto lo interesante. En general, en la materia esta, porque si no nos volvemos locos, vamos a dar cuánto vale u en x igual a para todo t. Esperen que es muy gordo este punto. Y cuánto vale u en x igual a b para todo t. Esas que se llaman cuánto vale en el borde, o sea, condición de contorno, y después vamos a dar cuánto vale la función, ¿sí?, a t igual a 0. Esto, fíjense que son condiciones un poquito distintas. A estas de arriba se les llama condición de contorno, de la misma manera que el problema que está a la izquierda. Y a esta que está acá, que es cuando inicia el problema, fíjense que a t igual a 0 inicia el problema, se le llama condición inicial. Ya vamos a ver cómo se resuelve todo esto. Este tipo de ecuaciones es un poco distinta a la anterior, porque esta, la ecuación de Laplace, es una ecuación que resuelve problemas que no dependen del tiempo. Por ejemplo, electrostática. El problema de la difusión o del calor, como les gusta llamar los matemáticos, calor,
¿Por qué se llama del calor? Porque el primer chabón que resolvió, el primer científico que resolvió este problema fue Fourier. Fourier resolvió el problema de la conducción del calor en una barra infinita. No estaba loco el chabón. En esa época, donde estaba en plena revolución industrial, era importante saber cómo se comportaban los materiales si uno los calentaba en un lado y no los calentaba en otro. Porque ellos sabían muchas cosas, que dependía, por ejemplo, de la temperatura, cuánto se iba a delatar, dependía de la temperatura, cuánto se iba a degradar. Entonces necesitaban este tipo de soluciones. Necesitaban un matemático puro como Fourier que les dijera, mira, si vos calentás esto, en tal tiempo se te va a calentar el otro punto. Y así fueron interjugando, digamos, los matemáticos, los físicos y los ingenieros, construyendo cosas. Y nada, desde ese momento no es inseparable la matemática o la física de la ingeniería, del diseño y del planeamiento de las cosas. Es absolutamente inseparable, por eso me pongo tan loco cuando vienen autoridades y dicen, a ver, justificame el uso de la matemática en la ingeniería. A mí me dan ganas de, no lo voy a decir porque va a quedar grabado, pero imagínense lo que quieran, bueno, peor que eso. La cuestión es que la ecuación del calor lo que resuelve es esencialmente lo que resolvió Fourier. El problema de una barra que conduce el calor y que al principio está caliente en un lado y después cómo se va calentando otros lados y cómo se va enfriando donde estaba. Dicho mal y pronto, esencialmente la ecuación del calor es eso. No, a mí no me gusta llamarle del calor, porque la ecuación del calor, digamos, la ecuación de difusión, resuelve mucho más que eso. Si uno tiene, por ejemplo, una taza de café como esta, que ya está fría, muy fría, y le pone azúcar, ¿sí? Le tira el azúcar en el café, como tiene mayor densidad, ¡plup!, se va al fondo. El problema es que el azúcar no se mezcla. Sí se mezcla en realidad, pero siguiendo la ecuación del calor. ¿Por qué? Hay una concentración, voy a agregar una página, hay una concentración, ¿sí? Uno tiene la taza, ¿sí? Una taza de café, tiene el café por acá y acá tiene el montoncito de azúcar, ¿sí? Esto es el azúcar. El problema, no es una S, es una Z que me faltó la patita. El problema es que el azúcar va a empezar a difundirse, a irse hacia el café, pero ese proceso está guiado precisamente por la difusión del azúcar en el café y es un proceso muy lento. Si uno hace las cuentas con cuidado, para que el café esté totalmente mezclado, se tienen que esperar del orden de días. Días para que todo el café esté mezclado o todo el café esté dulce. Hay dos opciones, o no le pongas azúcar al café o inventar la cucharita. Con la cucharita uno lo que hace es mezclar, forzar la mezcla, pero si no fuera por la cucharita, el azúcar adentro del café sigue esta ecuación, que es la ecuación de difusión. Fíjense que yo lo veo todo como esto, me encanta este tema, yo lo veo todo como aplicaciones de casi de la vida cotidiana, si quieren. La electricidad y la electrostática, digamos, no tenemos que justificarla, ya la saben o la van a ver en Física 2. Hay una tercera ecuación que también tiene las mismas características que las anteriores, derivada segunda, dos variables, bla, 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 pero es la ecuación de ondas. ¿Sí? La ecuación de ondas es, ustedes ya lo vieron o no, en Física 1. Por acá tengo el Resnick, pero mi biblioteca es un quilombo y nunca encuentro nada. Bueno, debe andar por ahí el Resnick. La ecuación de ondas lo que guía es cómo en un medio elástico se propagan las perturbaciones. Dicho de otra manera, si uno tiene una cuerda de guitarra, por ejemplo, si uno tiene una cuerda y uno perturba a un lado, esa perturbación se propaga. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se propaga esa perturbación? Está controlado por esta ecuación, la ecuación de ondas. Si quieren, algún día discutimos cómo se deducen, que son muy bonitas. Esta es bien
Esta es bien ecuación de Newton. Esto es la ecuación de Newton, el fuerza, masa por aceleración, ¿sí? F punto igual a m por a. Escrita de forma correcta, uno obtiene la ecuación de onda. O por el electromagnetismo se puede obtener la ecuación de ondas también, juntando las ecuaciones de Maxwell. No me voy a desviar hacia el éter y todas esas cosas, pero bueno, fíjense, son tres ecuaciones que describen con buena aproximación varios fenómenos físicos y mucho más fenómenos matemáticos. ¿Sí? La ecuación de Laplace habla sobre campos, la de difusión habla sobre café y azúcar y esas cosas, o calor, y la ecuación de ondas. ¿Sí? Bueno, resulta que un tema que tenemos que ver hoy es el método de D'Alembert, cosa que no vamos a hacer, vamos a ver el resultado nada más, que descubrió, obviamente, D'Alembert, casi contemporáneo, yo creo que es contemporáneo de Cauchy, de Newton, iba a decir, no, Newton es anterior, de Fourier, 1800 y poco. El chabón dijo, mira, tengo dos ecuaciones, una ecuación con dos variables, qué tal si combino esas dos variables y las combino de alguna forma particular? Las combino como, fíjense que las variables son x y t, ¿no? Una es temporal y la otra es espacial. ¿Qué pasa si combino las ecuaciones? Dale con ecuaciones. Las variables de xt, paso a dos combinaciones de esas variables que son x más c por t y x menos c por t. Resulta que si uno hace esa cuenta, es un cambio de variables nada más, está por acá, fíjense, es toda esta cuenta, es, ¿cómo se llama? Regla de la cadena hecha con mucho cuidado. Uno llega a esta ecuación, por ejemplo. Volvamos acá. Resulta que uno puede escribir la ecuación de ondas en dos variables, x más c por t y x menos c por t, que precisamente son dos ondas, son esencialmente dos ondas, porque fíjense que pasaríamos a dos variables, ¿sí? Dos variables que son una x menos c por t, que significa que para que x menos c sea constante, como el tiempo siempre aumenta, ¿sí? X también tiene que aumentar. Entonces, x menos c por t viene a ser una especie de onda, es una especie de onda que se mueve hacia los x crecientes. En cambio, x más c por t es una onda que se propaga a los x decrecientes. Entonces, toda onda se puede escribir como superposición, suma, integral, sumatoria, o como quieran decirle, de ondas que se mueven para allá y ondas que se mueven para allá. Eso es lo que dijo D'Alembert, se dio cuenta haciendo una cuenta, por eso fue D'Alembert. Entonces dice, bueno, si uno tiene las condiciones que necesita, por eso dice acá, en general lo da Nelly en la práctica, porque le encanta dar este tema, si uno tiene que a t igual a 0, uno tiene que i vale y 0, y la otra condición de contorno, que es la otra condición inicial que se necesita, es una derivada temporal a t igual a 0, ¿sí? Que esencialmente una derivada temporal es como si fuera una velocidad. Si uno tiene esas dos condiciones, ¿cómo se arma la solución para todo t? D'Alembert dijo así. Vos haces esta cuenta y sos Gardel. La contribución del valor de la función se hace, fíjense, de manera equivalente con los x menos c por t y x más c por t. Y para obtener la contribución de la derivada temporal inicial, fíjense que es entre x más c por t y x menos c por t, bueno, al revés, integrado en el tiempo. Entonces también obtengo una componente temporal. Esto es lo que se llama método de D'Alembert. Si a mí me dan un problema, pasó en un final hace no mucho, no se nos escapó, sino que lo dejamos como cosa para que si alguien se avivaba, buenísimo. Y ese problema, si uno no lo resolvía de esta manera, sino con el método que vamos a ver
cuando veamos ecuaciones diferenciales, y lleva un par de páginas. Es un par de páginas, siempre el mismo par de páginas, pero lleva un par de páginas. Si uno se acuerda del método de D'Alembert, sale en 2 renglones. Posta que salía en 2 renglones. Y un chico lo hizo. No, 2. Uno mío y uno de Daniel, creo. 2 chicos lo hicieron. No me acuerdo si eran chicos, chicas. Y lo hicieron en 2 renglones. Fantástico, le puse perfectamente bien el problema. Porque de hecho también es el método de D'Alembert. Fin de esta introducción. Yo les sugiero ir a ver, ¿sí? Rehacer las cuentas. Porque ahí se dan cuenta por qué me quedan estas 2 variables y por qué lo puedo escribir. Ahora vamos a ir al tema que me interesa para esta clase. Y es el que uno obtiene buscando esto que está acá. Muy bien. Opening Board. Sí, vamos a agarrar a esto. Problema de Dirichlet y es lo que vamos a ver. Esto es de la clase que está en YouTube. El problema de Dirichlet, que es lo que vamos a ver hoy, es un problema en el cual esencialmente hay que resolver el problema de una ecuación, de una función. Hay que hallar, ¿cuál es el problema? Hallar la función u de xy, escribí cualquier cosa, u de xy, tal que está en el placar. Me preguntó dónde estaba la gata. Es que le gusta meterse en el fondo del placar y no se encuentra, a menos que uno mire justo. La idea es encontrar la función, el objetivo de la idea del problema es encontrar la función u que, teniendo laplaciano nulo en el interior de cierto recinto, ¿sí? Y cierto valor sobre el contorno de ese recinto, ¿sí? Cumple con esas 2 condiciones. O sea, laplaciano igual a 0 en el recinto, continúa en la clausura, ¿se acuerdan que la clausura era el interior más el borde? Y si uno obtiene eso, ya está, resolvió el problema. ¿Qué es resolver el problema? Encontrar la función u. Fíjense que las 2 cosas son necesarias, estoy diciendo una obviedad, las 2 cosas son necesarias porque, por un lado, la ecuación que cumple la función me dice qué tipo de función es. Entonces yo tengo que dar la ecuación. Es la ecuación de Laplace. Bien, y de todas ese universo infinito de funciones que cumplen con la ecuación de Laplace, tengo que quedarme con aquella función, porque no aquellas funciones, aquella función que sobre el contorno de mi recinto vale algo que yo le diga. Si encuentro esa función es única. De hecho, Dirichlet dijo, esa función existe y es única. ¿Sí? En el video está explicado, creo haberlo explicado, sé porque eso siempre lo digo, que esto es muy parecido a la fórmula integral de Cauchy. Porque fíjense, si uno aplica la fórmula integral de Cauchy dentro de cierta curva a una función holomorfa, el valor en un punto cualquiera interior está dado por una cuenta, que es esta que está acá abajo. ¿Sí? Es una integral sobre la curva C, que vendría a ser el contorno, de la función dividido z menos, z0. Esta cuenta, esta integral, está hecha calculando la función en puntos sobre el contorno, no sobre el interior. ¿Ven? Es una integral sobre la curva. Eso significa que la f de z, este z, toma valores sobre la curva. Y sobre la curva me da información sobre los puntos interiores. Entonces, si uno da el valor de la función sobre la curva, o sea, sobre el contorno, tiene determinada unívocamente la función en el interior. De hecho, tiene que ver con esto y tiene que ver muchísimo, porque si la función es holomorfa, sus partes real e imaginarias son armónicas, y armónicas es con Laplaciano cero. Fíjense que es lo mismo, pero dicho de otra manera. Y resulta que tenemos un par de propiedades, porque esto en general
es difícil a menos que uno haga algo astuto. Y esa cosa astuta es, como en general, esperen que estoy haciendo lío. El problema este es muy fácil, salvo por la geometría. Entonces, lo que dice acá es simplemente que si uno logra llevar el problema de una configuración geométrica complicada a una configuración geométrica simple, no tiene que hacer ninguna cuenta. Y el problema salta a la vista. Como dice ¿cómo se llama? Daniel Prelat, sale a ojo. Lo que pasa es que su ojo es mucho más potente que el mío. Pero cuando uno mira un problema, ¿sí?, con cierta geometría, ya va a saber cuál es la solución. Esencialmente, ese para nosotros es el método de Dirichlet. Ustedes ahora dicen, sí, pero ¿qué quiere? ¿Que tire los dados, el tarot? No, 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 no. Cuando hagamos un par de ejemplos van a ver que toda la complicación está en encontrar la transformación que nos lleva a ese problema simple. Para eso nos basamos en dos resultados. Esperen que tengo que correr esto. Nos basamos en dos resultados que también están demostrados en la teoría y en la teórica y son más que razonables. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Vienen estudiando? ¿Vienen entendiendo todos? ¿Están todos durmiendo? ¿Vamos bien? Fantástico. Fantástico. ¿Qué pasa con la ecuación? Dice este primer teorema. Cuando yo transformo la región en otra región. Bueno, dice este teorema, si vos lo transformás con una función analítica u holomorfa, si vos lo que haces es transformar el recinto inicial en un recinto final a través de una función analítica, entonces, en el otro recinto donde vos transformaste tu problema, también la función es armónica. ¿Sí? La función transformada es armónica. ¿Sí? Este es el más fácil de ver porque finalmente, fíjense, si uno tiene una función h que es armónica, uno lo puede pensar como la parte real o imaginaria de una función analítica. Si uno a esa función analítica la compone con otra función analítica, el resultado es una función analítica cuya parte real o imaginaria vuelve a ser armónica. Entonces, si uno compone una función analítica con otra función analítica, el resultado es una función analítica, ¿sí?, cuya parte real o imaginaria es armónica. Entonces, si uno transforma una región, si uno tiene un problema muy choto, por ejemplo, ahora viene a cuento las... Uy, ¿qué hice? ¿Qué lío me está haciendo esto? Bueno, si uno tiene un problema complicado, recuerdan que yo les contaba que las transformaciones conformes se usaban mucho cuando no había posibilidad de calcular con computadoras. Ahora esto tiene una capacidad de cálculo que tenían las computadoras hace 15 años. Esta porquería. Imagínense que cuando se desarrolló esta teoría de las transformaciones conformes y las aplicaciones a la física y a la aerodinámica y todo, estamos hablando de 1940, 1930. Hay un caso que siempre me gusta contarlo, que es el de Chukovsky. No sé si va en la I latina y no sé cuánto, porque de hecho no se escribe así. Se escribe con caracteres cirílicos. El tipo en ese momento estaban otra vez aplicación a la ingeniería, si quieren. Otra vez, esta vez estaban estudiando cómo tenían que ser los perfiles de un ala para que el avión volara bien. O para que el avión volara bien. Porque no le pone cualquier cosa a un avión para que vuele bien. No alcanza con un motor potente, le das masa y vuela bien. No, el avión tiene que tener un ala que tenga cierta forma con ciertas características
Y resulta que este Chukovsky encontró no solo una familia de formas de ala, sino cómo transformar esa forma de ala en algo totalmente pavo, que ya vamos a ver. Las alas son claramente así, ¿no? Bueno, pongamos que logré dibujarla. Uy. Bueno, voy a aprovechar y voy a borrar la colita. Entonces me quedó perfecto. Sí, ahí está. ¿Sí? Un ala es así. Obviamente el avión se mueve para allá, ¿no? Con lo cual el aire va para el otro lado. Entonces viene el aire de este lado, ¿sí? Y hay alguna cosa que no tiene que ver con Bernoulli, olvídense de Bernoulli, no es por eso que vuelan los aviones, tiene que ver con el teorema de circulación, es una cosa un poco más complicada. Resulta que entonces la forma del ala va a determinar si el avión vuela bien o no vuela bien. Obviamente después del tamaño del motor, de todo eso también depende, pero del ala también depende mucho. Chukovsky encontró una transformación conforme de Chukovsky, de hecho se llama, que me transforma esta ala, cáguense de risa, en la circunferencia unitaria centrada en el origen, donde la única particularidad es que tiene, no me acuerdo dónde porque depende de muchas cosas, una singularidad en el interior. ¿Sí? Esa singularidad viene del punto de fuga. Viene del punto de fuga. Porque fíjense que en este punto se junta el contorno superior con el contorno inferior. Ahí tengo un problema. Cuando se me juntan dos contornos y que después tengo que transformar en una circunferencia que no tiene contornos duplicados, ¿ven? Tiene una circunferencia muy bonita. Eso me genera una singularidad en el interior. Pero no importa. Fíjense, este punto de acá arriba, esta forma de ala, acá arriba es intratable, es absolutamente intratable. Y el de abajo es una circunferencia unitaria, la puedo parametrizar, la puedo imprimir y poner en un cartelito, todo. Si uno modifica un poco las condiciones, que esencialmente es mover esta singularidad, darle mayor o menor residuo, esencialmente, pequeñas modificaciones me dan distintos perfiles de ala que se llaman perfiles de Chukovsky. Y entre esos habrá alguno que navega, no, que hace volar mejor el avión y hay otros que hace volar peor en avión. Segundo ejemplo del día, donde sin la matemática, porque este Chukovsky se decía físico, pero un matemático y peligroso, donde la matemática interviene, por ejemplo, para hacer volar un avión. Entonces no me jodan con las aplicaciones. Están ahí a la vista, están absolutamente evidentes. ¿Qué es lo que hizo el tipo? Encontró una forma de transformar un problema de geometría complicada en un problema de geometría súper simple. ¿Sí? No solo la singularidad, no solo la circunferencia de radio unitario, de radio 1 centrada en el origen, sino que es el problema interior, o sea, es el problema acá adentro. ¿Sí? Entre el universo exterior a un avión y el interior de una circunferencia unitaria hay un universo de diferencia. Entonces, ¿cuál fue la genialidad? Encontrar una transformación que me llevara de una porquería a un problema absolutamente tratable. Bien, vamos para atrás. Ese es el primer resultado. El segundo resultado, este también está demostrado en la clase que vimos la otra vez, que está subida ahí en el YouTube, en el canal de YouTube, qué es lo que pasa con las condiciones de contorno. Entonces, vamos a usar en esta etapa dos condiciones de contorno, solamente dos condiciones de contorno. Una es la función igual a constante en un borde, ¿sí? O constante a trozos, ¿sí? No vamos a tener una función variable. O vamos a tener una derivada perpendicular al contorno igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que se llama una condición de contorno de Neumann. Cuando uno da un valor de la función en un contorno, se dice de Dirichlet, como el problema. Ya vamos a ver qué significa cada uno, pero una es cocinar con una cocina de gas y la otra es cocinar
con una cocina eléctrica. Sí, ustedes no cocinan, salvo alguno, pero saben, o si alguna vez tuvieron que cocinar en una cocina eléctrica y están acostumbrados a cocinar con una cocina de gas, las primeras 2 o 3 comidas las queman. ¿Y eso por qué? Porque cambiamos de Dirichlet a Neumann. Una cocina de gas, ¿sí?, es esencialmente un quemador que manda energía, manda un flujo de energía constante, ¿sí? Gas. Flujo igual a constante. ¿Sí? Eso es, le pongo más gas, le pongo menos gas. Eso me da sobre la olla que estoy calentando, la pava o lo que sea, ¿sí?, un control sobre la cantidad de energía que le mando. El otro, la cocina eléctrica, no manda energía. Estoy hablando de la eléctrica, no la vitrocerámica. La vitrocerámica es más parecida a la del gas. Si una cocina eléctrica lo que hace es, tiene una placa, que les aviso que se ve igual caliente que fría, con lo cual no apoyen la mano, temperatura igual constante. Ustedes le cambian, tiene una perillita, tuc, 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 y van cambiando de temperatura la placa. Tiene un sistema de control, ¿sí?, que mantiene la temperatura constante. Entonces uno pone la olla en un lugar donde la temperatura es constante. Fíjense que las condiciones son distintas. Esta es una condición de Dirichlet. Escribí cualquier cosa. Dirichlet. Es una condición de Dirichlet. ¿Por qué? Porque doy el valor de la temperatura. Esta es una condición de Neumann. Se escribe igual que Nicole Neumann. Es una condición de Neumann, que significa que el flujo, o sea, la derivada de la cantidad de calor respecto de la variable I, digamos que I en la vertical, es igual a constante. ¿Sí? Esto, si quieren, la derivada es un flujo, así que es una derivada de la temperatura respecto de la posición vertical, es una constante. Fíjense que esta condición, cocina eléctrica, es muy distinta a esta. Así que la próxima vez que quemen algo en una cocina eléctrica, díganle por qué es una condición de Dirichlet y no de Neumann, como estoy acostumbrado en la cocina de gas. Entonces, el segundo tipo de condición de contorno es, o tengo una función que es constante, o tengo una función cuya, no, esperen, estoy señalando en cualquier lugar, cuya derivada normal es 0. Bueno, esta también tiene una cuenta, tiene una demostración que si me meto no llegamos, pero si quieren lo vamos discutiendo. Entonces, cuando uno tiene alguna de esas dos condiciones, ¿sí?, de contorno, Dirichlet o Neumann, y la transforma, ¿sí?, lo transforma al problema con una función holomorfa y conforme, entonces las condiciones en la curva transformada son las mismas. Es decir, fíjense que esta curvita, vamos a ponerle verde, esta curvita se transformó en esta curvita. Entonces, sobre la curva transformada vale la misma condición que la curva antes de transformarla, pero solo en el caso en que sea constante o que tenga derivada normal nula. ¿Estamos? Todo esto no me dice nada, pero ahora vamos a ir al bla, 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 a esto que es lo que nos interesa. ¿Sí? Vamos a empezar a resolver el problema de Dirichlet en un caso particular. En muchos casos particulares esto es lo que quería hacer. Supongamos que tenemos, ¿sí?, vamos a ver varias variantes del problema de Dirichlet. Supongamos que tenemos, ¿sí?, no sé por qué me quedó en la página vertical, cosa que me molesta. Vamos a aumentar un poco esto. ¿Sí? Supongamos que tenemos una región, ¿sí?, una región que es, bueno, vamos a agarrar una circunferencia de radio 1. No me gusta esto. No sé qué está pasando. Ahí, vamos a ponerla. Una circunferencia de radio 1
que cumple con lo siguiente. Primero, fíjense que el problema de Dirichlet es solamente laplaciano de u igual a 0. No tenemos eh, otra ecuación, es solamente la ecuación de Laplace. ¿Sí? Es lo que decía en nuestra página inicial. ¿Sí? La página inicial decía laplaciano igual a 0. Entonces voy a documentar. Voy a agarrar esta porque me gusta porque es apaisada y se ve mejor. Sí, primer problema. Pero me quedo en el otro. Me los acuerdo. Primer problema. Tenemos entonces aquí una circunferencia de radio 1. ¿Dónde? ¿Dónde? Laplaciano de u igual a 0 en x cuadrado más y cuadrado menor que 1. Esto es x, esto es y. ¿Sí? Recuerden, estamos en variable real. U sobre x cuadrado más y cuadrado igual a 1 es igual. No le vamos a poner constante, podemos ponerle constante, pero si le ponemos constante me quedo sin hacer una cuenta. Voy a poner una función cualquiera, 2x menos 3y. ¿Sí? Sobre el borde entonces vale 2x menos 3y. Y aparte u acotada. Porque si voy a resolver un problema de función armónica, y eso significa, por ejemplo, un campo eléctrico, yo no quiero que me explote el universo con un campo que diverge. Entonces, u acotada. ¿Alguien tiene idea de qué es lo que habría que hacer ahora? Tengo que encontrar una función que acá adentro, laplaciano, vale 0, sobre el borde vale 2x menos 3y, y que está acotada. ¿Alguien tiene una idea? Cualquiera, cualquier idea puede servir. Todo lo podemos aprovechar. Hay una catarata de ideas. Tengo que encontrar una función armónica que tenga laplaciano 0, que valga en el interior de la circunferencia. Entonces yo propongo, ante la falta de mejores ideas, propongo que la función u, que es la solución, sea 2x menos 3y. Lo que acabo de proponer, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Lo propuse porque sé la solución. Usted me va a decir, ¿cómo se te ocurrió? Y bueno, porque la idea de estas clases es que ustedes vean cómo se puede resolver y no que se les ocurra a ustedes cómo resolver. Con que entiendan qué es lo que estamos haciendo me parece fantástico. No espero que a usted se le ocurra hacer esto. Ahora, ¿es una buena solución? ¿Es una solución que funciona? Probemos. ¿Funciona? ¿Qué significa? Funciona. Significa que cumple con la ecuación, tiene que ser laplaciano de igual a 0 en el interior, bueno, vamos a ponerlo de otra manera, x cuadrado más y cuadrado menor que 1, y tiene que cumplir que u sobre x cuadrado más y cuadrado sea igual a 1. ¿Sí? No cumple con el laplaciano. Vamos a ver, Agarremos 2x menos 3y, ¿no? Sí. U es igual a 2x menos 3y.
El laplaciano es la derivada segunda respecto de x más la derivada segunda respecto de y. La derivada respecto de x dos veces es igual a 0, porque es lineal con x. La primera derivada respecto de x me da 2 y la segunda me da 0. La derivada segunda respecto de y también me da 0, porque es lineal con y. 2x cuadrado menos 3y cuadrado. ¡Wow! 2x cuadrado menos 3. ¿Acá? ¡Wow! Yo quiero lo que estás tomando. No, 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 claro. Por eso, lo que dice Darío, en realidad, es que si hubiera puesto una función cuyo laplaciano no era 0, no era tan fácil de encontrar la solución. De hecho, elegí una función que tenga laplaciano 0 para que funcione. Porque esto es el problema de Dirichlet. Lo que queremos es mostrarle cómo funciona el método y no volvernos locos. De hecho, si hiciéramos ¿qué dijo? 2x cuadrado menos 3y cuadrado, tendríamos que esperar al final de ecuaciones diferenciales para poder resolverlo. Y no sale en 2 renglones como esto, sale en 6 páginas porque hay que escribir un montón de cosas, hay que hacer un montón de integrales y un montón de cosas porque esa función que metimos no es armónica. Entonces, esta función cumple con el laplaciano de u igual a 0. Si cumple con la ecuación, tengo la mitad de las cosas. La otra propiedad que tiene que cumplir, cumple con las condiciones de contorno, o sea, sobre la circunferencia unitaria, vale 2x menos 3y, ¿sí? Sobre x cuadrado más y cuadrado igual a 1, u de x, u de x y es igual a 2x menos 3y. ¿Por qué? Porque es para todo x y igual a 2x menos 3y. Entonces, esta ecuación, esta función, es la solución del problema. Hace un rato les conté que el problema de Dirichlet era hallar una función cuyo laplaciano vale 0 en el abierto y vale algo en el contorno, y que cuando uno encuentra esa solución es única, ¿sí? De la misma manera que pasaba con la fórmula integral de Cauchy o cosas parecidas, ¿sí? El problema de Dirichlet me dice una solución. Con lo cual, si yo encuentro una solución que cumple con las dos cosas, ¿qué quiere decir las dos cosas? La ecuación y las condiciones de borde o de contorno, entonces esa es la solución. Si cumple con una y no con la otra, no es la solución. Y si cumple con las dos, es la solución y es única. ¿Estamos? Bueno, encontramos entonces una solución para un problema de Dirichlet que es armónica en el interior de la circunferencia y la función en el borde, justo de casualidad, no justo de casualidad, la elegí yo, es armónica. Fíjese que si uno hubiera elegido una constante, entonces la función es igual a la constante, ¿no? Eso se ve. Si hubiera elegido que u es tal que laplaciano de u es igual a 0 en el interior y u es igual a 2 en x cuadrado más y cuadrado igual a 1, o sea, vale constante en el borde y el laplaciano es adentro, entonces lo que hubiera hecho era elegir u de xy igual a 2 para todo xy. No, para todo, pero escribí cualquier cosa. Para todo xy, ¿sí? Tal que x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. ¿Sí? Hubiera elegido la 2. ¿Por qué? Porque tiene el laplaciano 0, 2. Y me decís, sos piola. Y sí, soy piola, pues yo estoy dando clase. Estoy dando clase los casos más fáciles que uno puede dar. No empezamos por el más difícil. ¿Estamos? Entonces, uno tiene una función que es armónica como condición de contorno y entonces tenemos dos. Fantástico. Vamos a complicarlo un poco. Segundo caso.
Tenemos, vamos a hacerlo en negro para que parece más serio, tenemos casi el mismo problema, pero tenemos ping, 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 ¿sí? Circunferencia de radio 1, y tenemos una función u de xy, tal que el laplaciano de u es igual a 0, pero esta vez en el exterior. U sobre el borde más y cuadrado igual a 1. Se dan cuenta que no, en el caso anterior, por ejemplo, no importa que sea la circunferencia de radio 1, 20 o 40, no importa el radio. La idea de la solución es la misma. Sobre x cuadrado más y cuadrado igual a 1 vale, pongamos otra función lineal, 6x más 7y. Si quieren le sumamos una constante, no importa, no la ponemos así queda más bonito. Y aparte u acotada. Ahora, esta tercera me rompe un poco los cocos, porque si no me pidieran una función acotada, lo que podría hacer es poner directamente 6x más 7y como solución. Pero ¿qué pasa? 6x más 7y no está acotada del lado de afuera de la circunferencia, ¿no? Porque ahí están los x ahí que tienden hacia infinito. No me sirve. ¿Qué hago? A ver, ¿alguna idea? Me voy a buscar agua. Piensen 2 segundos. Esperen que pauso la grabación. Pausa. Piensen mientras orden. Lo que hay que hacer en este problema, entonces, es aplicar la inversión para transformar el problema exterior en el problema interior. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Es un resumen un poco brutal, pero bueno, sabemos que el laplaciano de la nueva función u, que es una función de alfa beta, es armónica por la propiedad que vimos antes, es la composición de una función armónica con una función holomorfa me da una función armónica en el mismo recinto. El recinto es el mismo porque es la circunferencia unitaria que se transforma en la circunferencia unitaria. La única, perdón, no el recinto, el borde del recinto es el mismo porque es la circunferencia unitaria. Lo único que pasa, lo de adentro afuera y lo de afuera adentro. Entonces vamos a tener que el laplaciano de u vale 0, porque es la primera propiedad que vimos, y u sobre el borde, que es el mismo borde, alfa cuadrado más beta cuadrado igual a 1, vale 6x más 7y, escrito en alfabeta. 6x más 7y es 6. Fíjense que alfa cuadrado más beta cuadrado aparecen los dos, así que lo voy a sacar al factor común. 6 alfa menos 7 beta sobre alfa cuadrado más beta cuadrado sobre alfa cuadrado más beta cuadrado igual a 1, ahí está en la tonga, vale 6 alfa menos 7 beta. Y u acotado, que son las tres condiciones. Es el momento de pensar qué es lo que hicimos. Teníamos un problema que era este que está acá, el de la izquierda, que era la circunferencia unitaria como contorno, pero en la parte de afuera. Y teníamos una función que tenía que ser armónica en la parte de afuera, cumplir con cierta función lineal, esta que está acá en el borde, y esto lo transformamos, por sugerencia de Melina, con la inversión en un problema que tiene el mismo contorno, porque la circunferencia unitaria se transforma en sí misma, pero nos queda el problema interior. Eso está bien así en la parte de bla, 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 pero en lo bife, ¿qué es lo que queda? Este es el problema exterior. Y transformando las variables con la inversión, lo que me queda, laplaciano igual a 0, lo mismo de antes, la función se transforma en otra función lineal, porque estamos sobre el contorno constante, y u sigue siendo acotada. Si no pasara ninguna de estas dos cosas, principalmente la condición de contorno
esencialmente la condición de contorno o la forma del contorno, no podríamos hacer esto. Porque si esto fuera sobre una elipse, por ejemplo, paso en una función lineal sobre una elipse de afuera hacia adentro, con la inversión no me queda la misma elipse, me quedan mezclados X e Y, y seguramente la condición de contorno no me quede holomorfa, no me quede armónica. Entonces probablemente no me sirva. Es un caso muy particular. Condición de contorno circular y la función, entre comillas, de casualidad, es armónica. Entonces reescribo este problema más prolijito. Me queda U de alfa beta, es tal que su laplaciano es igual a 0, condición de contorno en, ¿no?, alfa cuadrado más beta cuadrado menor que 1. La condición de contorno, U de alfa beta sobre alfa cuadrado más beta cuadrado igual a 1, ¿sí? Igual a 6 alfa menos 7 beta, creo. ¿Sí? 6 alfa menos 7 beta y U acotado. Y ahora es lo que les contaba hace un rato. Transformamos un problema que no tenemos idea de cómo se resuelve en un problema que ya sabemos cómo se resuelve porque es el primero que resolvimos. ¿Cuál es la solución de este problema? U de alfa beta, uy, quedó feo. U de alfa beta igual a la función lineal. 6 alfa menos 7 beta. Me queda un poco abajo esto, esperen que lo subo. Sí. ¿Se ven? Este es el mismo tipo de problemas que resolvimos antes. Hace 20 minutos me hubieran mirado como loco, ahora un poco menos, pero lo que hicimos fue transformar un problema que no sabíamos cómo se resuelve en uno que sí sabemos cómo se resuelve. Y de hecho ya tengo la solución. Fíjense que la solución consistió en esta flecha. ¿Entienden? Esa flecha es la solución. No tuve que hacer ninguna cuenta. Lo único que tuve que encontrar astutamente, lo más difícil de todo fue encontrar qué me lleva de un problema a otro problema, que precisamente es la inversión. No vamos a ir mucho más de eso, van a ver que en general con eso funciona. Pero claro, ¿estamos hasta acá? ¿Esto se entendió? Tengo la solución, pero en un mundo distinto. Esta solución es en el plano alfa-beta. No en el plano XY. No, si yo les, como digo siempre, si les pedimos un problema en XY, la respuesta tiene que estar en XY. ¿Sí? Dame la misma variable que te di. Ahora no vale poner XY acá. ¿No? Lo que hay que hacer es reinvertir. O sea, invertir al revés para volver a las variables originales. Y es muy fácil. ¿Qué queda? Hay que escribir alfa como la inversión de XY y el beta como inversión de XY. Copio esto y lo hago del otro lado. Esperen, ¿cómo era que se copiaba? Con esto. Tiki. Hago esto, ¿sí? Control C. Agrego una página, Control V. Muevo todo. Y esperen, este no me gusta. Este no me gusta. Este no me gusta. Este no me... No, este no. Este no me gusta. Este no me gusta. Amo este programa. Y este... Puta que te parió. Tengo que escribir todo de vuelta. Casi funciona. Esa parte del insulto no vale. Quedó, ¿no? 6 alfa menos 7 beta. Después de tanto lío. U de alfa beta es igual a 6 alfa menos 7 beta. Y tengo que escribir esto en XY. Y sé que alfa es igual a x sobre x cuadrado más y cuadrado, y beta es igual a menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Es la misma cuenta de siempre. Entonces pongo esto, u de alfa beta es igual a 6 alfa menos 7 beta. Fíjense que el x cuadrado más y cuadrado me queda, así que lo saco factor común. 6x menos 7 beta, pero es menos y, más 7y sobre x cuadrado más y cuadrado. Y fíjense qué bonitud, me quedó, le hago una nubecita, me quedó una solución que cumple con todo. Porque esta función
No me voy a poner a calcular el laplaciano. Si quieren, sí, debería ponerme a calcular el laplaciano, pero esa función es armónica, porque es composición de una lineal más la inversión, ambas holomorfas. Segundo, en el infinito, vamos a ver las condiciones que teníamos. Acá está. Armónica, primera condición se cumple. Segunda, sobre el contorno, ¿vale 6x más 7y? Aquí se dio. Y sí, porque 6x más 7y es sobre x cuadrado más y cuadrado igual a 1, o sea, es como sacarle esto. Cumple con la condición de contorno y cumple con la ecuación. ¿Qué más era? Acotada. ¿Está acotada? Y sí, porque esto fíjense que es lineal en el numerador y cuadrática en el denominador. Cuando cuando x tiende a infinito, eso tiende a 0, o sea, está acotada. Ergo, esta es la solución. Es la solución al problema que estaba buscando. ¿Se entendió? Si entendieron esto, todos los problemas de Dirichlet son parecidos, salvo por la función que usemos para transformar. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Porque ahora la vamos a complicar. La parte que transformaste la condición de contorno. Espera que no te escucho. Ahí, a ver. La parte que transformaste la condición de contorno. De x, y, alfa y beta, esa parte no me quedó muy claro. De x, y, alfa y beta. A ver, la condición de contorno es esta, la inicial, ¿no? Acá, 6x más 7y. Como voy a trabajar con la inversión, x más y por y es igual a 1 sobre alfa más y beta, ¿no? Uno es la inversa del otro. ¿Estamos? Porque esta es 1 sobre z. Lo que dije es que iba a aplicar la inversión. Mejor dicho, me dijo Melina, que lo que había que hacer era aplicar la inversión, porque eso me lleva de una circunferencia de la parte de afuera a la parte de adentro de la circunferencia. ¿Sí, Pi? Entonces, la inversión es 1 sobre z y 1 sobre... ¿Dónde lo escribí? Acá. 1 sobre z se escribe de esta manera. Entonces, ¿qué me queda? X más y por y igual a la inversa de esta. X menos y por beta, no, perdón. Alfa menos y por beta sobre alfa cuadrado más beta cuadrado. Entonces escribo X como alfa sobre alfa cuadrado más beta cuadrado y la escribo como menos beta sobre alfa cuadrado más beta cuadrado. Esto es lo que puse acá. Donde dice x pongo alfa sobre b cuadrado, y donde dice y pongo eso, que es esta cuenta que está acá. Ahora, como esa función vale en alfa cuadrado más beta cuadrado igual a 1, que es el contorno, porque es la circunferencia unitaria, que ante la inversión se quedó como circunferencia unitaria, entonces me queda que alfa cuadrado más beta cuadrado es 1, así que de acá lo saco, y me queda esto que está acá, que es con lo que sigo trabajando acá. Ahora sí, no había visto por qué desaparecía el denominador, pero era porque queda igualado a 1 Claro, exactamente. el contorno. Ahora sí, gracias. ¿Está? Fíjense que esto va a ser común de acá hasta que, casi digo nos muramos, de acá hasta el fin del cuatrimestre, hasta el fin del curso, porque vamos a ver ecuaciones diferenciales, ¿sí? Vamos a ver problema de Dirichlet, vamos a ver transformada de Laplace y transformada de Fourier, todas cosas que agarran un problema en XY y lo transforman en alfa beta, V o como se quiera llamar. Acá en alfa beta lo vamos a resolver y después tenemos que volver a XY. Eso es como método general. Cada transformación, cada método va a dar cosas distintas, pero esencialmente tengo un problema complicado. Lo transformo en un problema más simple, lo resuelvo y vuelvo a mi problema inicial. Esencialmente eso es lo que vamos a hacer siempre. Si estamos, vamos a agarrar el siguiente problema. ¿Y cuál era el siguiente problema?
Eso que dije que me lo acuerdo. Ah, mire, los tengo anotados acá, en chiquitito. ¿Dónde están? Ahí, ¿lo ven? El que viene es este. Este que está acá. Imagínense el siguiente problema. Ahora dejamos por un rato las circunferencias y nos vamos a los ángulos. Tengo el eje Y, tengo el eje X y tengo un problema que es este. ¿Ve? Me dicen, quiero una función que, pucha, me equivoqué, que es armónica en el interior de este ángulo sector circular o sector, no sé cómo se llama, este coso acá, esta cuña, en el interior, acá, tengo una función, otra vez, cuyo laplaciano es igual a 0. Con la condición, dos condiciones, que sobre este borde, U vale, no sé, 5. Y sobre este borde, U vale, no sé, 2. ¿Qué necesito para para resolverlo? Solamente cuánto vale cada ángulo de la cuña esta. Supongamos que esto es pi sobre 6 y supongamos que esto es pi sobre 3. No sé, para dar un número. No sé, parece más pi sobre 4, así que vamos a poner pi sobre 4. ¿Sí? Planteo el problema. El problema es hallar U, ¿sí? Tal que Laplaciano de U es igual a 0 en, ¿sí? En la región, ¿sí? Phi entre abierto, porque es una región abierta, pi sobre 6, pi sobre 4. U sobre phi igual a pi sobre 4, no, pi sobre 6, vale 5, y U sobre phi igual a pi sobre 4, vale 2. Este es mi problema. Tengo la función, que es el laplaciano, y el borde, ¿sí? También tengo con todos los valores que necesito. ¿Alguna idea? A ver. ¿Dónde estás? Si aplicás logaritmo a eso, te queda una banda horizontal. Si aplico eso, me queda una banda, un logaritmo de eso, me queda una banda horizontal. Bien. ¿Y después? Pero viene por ahí. Habría que llevarlo al problema anterior. Si aplico logaritmo, termino en una especie de banda, ¿no? Muy bien. Termino en una especie de banda así, que va a ser, vamos a cambiarle de color, pucha, va a ser esto, ¿no? Esencialmente. Una bandita. Eso está muy bien, pero vamos a ver que es inútil, pero está muy bien. Donde esto sería pi sobre 6 y esto sería pi sobre 4, ¿no? Muy bien. Por ahí venimos. El problema es que no sabemos cómo resolver este problema. Nos quedó un condensador de placas paralelas. Hay algo más simple y que tiene que ver con el logaritmo. Hay algo más simple que tiene que ver con el logaritmo en este problema. ¿Qué es lo que se mantiene constante tanto en este borde como en este borde? ¿Qué es lo que se mantiene constante? El ángulo. Muy bien, Melina. Fantástico. Sigan a esta chica. El ángulo es constante. Si tomo
Espere que me molesta mi propio video. Si tomo como función lo siguiente, u de xy es igual a una constante. ¿Qué constante? No me sale el nombre. A. Por el argumento de z, donde z entiéndase como punto xy, más b, quizá, sí, es que estaban bien, pues yo dije, a ver, por eso les mostré lo que da si aplican el logaritmo, pero estaban cerca y está muy bien, porque entienden, eso quiere decir que entienden, ¿sí? Después hay que refinar el argumento. Viene por ahí el argumento, ¿qué es lo que viene? El argumento, ¿sí? No andaban lejos, ¿sí? Por eso yo dije que estaba muy bien. Entonces, si uno hace esto, ¿esta función es armónica? Argumento, ¿es armónica? Porque antes de seguir con esto, tengo que ver si es armónica. No, justo el 50% incorrecto respondiste. Había dos posibilidades. Sí es armónica, porque la función logaritmo, definiendo correctamente el corte de rama y toda esa zaraza, es una función armónica, es una función holomorfa. ¿Se acuerdan de los cortes de rama y toda esa porquería que vimos al principio? Si uno define bien eso, le queda una función holomorfa. La parte imaginaria de esa función holomorfa es el argumento. Entonces, sí es una función armónica. ¿Sí? ¿Se ve? Esto es armónica. Sé que se me fue el nombre laplaciano del argumento, ¿sí? de xy, digamos, porque es la función real, es igual a 0. ¿Por qué? Ni hago la cuenta. Es el arco tangente, bla, 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 pero ni hago la cuenta porque sé que es la parte imaginaria de la función logaritmo que la puedo hacer holomorfa. Entonces, es armónica. Y fíjense, ¿cómo armo la solución? Miren, la voy a armar en este lugar chiquitito. Yo sé que U, sí, sobre phi igual a, ¿cuánto era? Pi sobre 6, vale, ¿cuánto era? 5. Y esto es igual a por el argumento de los puntos que están sobre ese punto, sobre esa semirrecta, que ¿cuánto vale? Pi sobre 6, a por pi sobre 6 más b es igual a 5. Y sé, otra vez mi video molestando, sé que u sobre el otro, phi igual a pi sobre 4, es igual a 2. O sea, a por pi sobre 4 más b más b es igual a 2. Dos ecuaciones con dos incógnitas y encuentro cuánto vale A y B. ¿Qué es lo que usé? No puse la tilde. ¿Qué es lo que usé? Usé muchísimas cosas. Usé que el logaritmo es una función holomorfa si uno define bien el corte de rama y todas esas cosas molestas que decíamos al principio, pero ya está, ya lo aprendimos. Sabemos cómo hacer una función holomorfa a partir de un logaritmo. Sé que sus partes real e imaginaria, propiedad que vimos en su momento, son funciones armónicas. La parte imaginaria de la función logaritmo es el argumento, que justo es lo que se mantiene constante en el borde, tanto el borde de abajo de pi sobre 6 como en el borde de arriba de pi sobre 6. Entonces, si es una combinación lineal de argumentos, lo que voy a encontrar es una función holomorfa, una función armónica, que cumple con que es armónica entre los dos ángulos y en cada ángulo vale el número que quiera. Fíjense cuántos conceptos que usamos, que dicho todo junto parece una pelotudez, pero hay un montón de conceptos metidos. Todos estaban cerca, andaban muy cerca, porque estaban con el logaritmo, algo del logaritmo, tiene que salir por algo del logaritmo. Si los hubiera dejado un rato dar vueltas, hubieran discutido entre ustedes, hubieran llegado, che, pero si digo esto, no me sirve esto, y hubieran dicho, bueno, usemos solo la parte del argumento, y seguramente hubieran llegado. ¿Sí? ¿Estamos? Cualquier problema como esto se resuelve con el argumento, incluyendo este problema. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguno no entendió esto que hicimos recién?
¿Alguno no entendió? Hable ahora, porque ahora vamos a seguir complicando la cosa. Fíjense que cada problema es más grande, más grande, más grande, más grande. ¿Estamos? ¿Y qué más? Vamos. Entonces, fíjense, por ejemplo, si lo que tengo, ¿dónde está la lapicito? Si lo que tengo es el problema de Dirichlet en el semiplano, digamos, superior, donde acá el laplaciano vale 0, laplaciano de esta U vale 0, y el contorno, ¿cuál es el contorno? El eje X, ¿sí? Me queda el eje X. Si es esto, por ejemplo, vale, para X menor que 0 vale 2, para X mayor que 0 vale 5. Creo que son los mismos números que hice antes, pero vamos a poner 21 y 75, para que no sea el mismo. Sí, no importa, no me importa. ¿Cómo lo resuelvo? De la misma manera, este problema es conceptualmente igual a este. Si no quiero decir topológicamente es igual, pero los contornos son ángulos constantes. Entonces, con este tipo de problemas, lo que puedo hacer es decir que U es igual a alguna constante por el argumento, ¿sí?, del punto. Vamos a ponerle Z como, pero deberíamos ponerle argumento de XY, así después Nelly no me reta, más B. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en estos puntos de acá, ¿sí?, 75 es igual a por el argumento. ¿Cuánto vale el argumento? Serapio, 0 más B. Entonces B es igual a 75, ya lo tengo. Y el otro, 21, es igual a A por el argumento que es pi, pi más B. Listo. Dos incógnitas con dos variables. Resuelvo el sistema. La puedo complicar más. Puedo decir que lo que tengo es esto. Uy, esperen que hice el lío. Lo que tengo es esto. Tengo hasta acá, supongamos que esto es 1. Es 1. Y esto es menos 2. De menos 1 para allá vale un número, digamos 10. Entre menos 2 y menos 1 vale 7. Y entre hasta menos 2 vale, no sé, menos 3. Tengo 3, no, no. Tengo 3 partes de constantes. Seguramente esto no me va a alcanzar con un solo argumento. Entonces lo que voy a plantear es, primero tengo que mover esto un poco para abajo. Lo que voy a plantear es decir que la solución no es una combinación lineal de un argumento, sino de dos argumentos. Fíjense, voy a decir que U de XY es igual a A por el argumento respecto de este punto. ¿Sí? Voy a decir que es el argumento este, lapicito, es este argumento, Φ1 respecto del 1, y voy a tener otro respecto del menos 2, ¿sí?, Φ2. Entonces voy a hacer argumento de va a ser XY menos 1, 0, si quieren poner Z menos 1, más B por el argumento de XY menos 2, 0, y mi video molesta, más C. ¿Cómo se arma? De la misma manera. Entonces, estos puntos, por ejemplo, fíjense, tienen este argumento igual a 0 y este argumento igual a 0. Entonces, 10 va a ser A por 0 más B por 0 más C. Este 7 tiene Φ2 igual a 0, porque fíjense que están de los Φ2 igual a 0, pero Φ1 igual a pi. Párenme si no me entienden, ¿eh? Φ2 igual a 0 y Φ1 igual a pi. Entonces,
El 7 se escribe como A por, este es el argumento 1, así que es pi más b por 0 más c. Y el tercero, la tercera partecita, que es el menos 3, ambos argumentos ya valen pi. Entonces a por pi más b por pi más c. 1, 2, 3 ecuaciones con 3 incógnitas y resuelvo cuánto valía b. Y así puedo hacer con la cantidad de steps, me sale, con la cantidad de escalones que quiera, agregando siempre la cantidad necesaria de funciones argumento. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Estamos? ¿Alguna duda respecto de esto? Ahí si aplicás Laplaciano de U te tiene que dar 0, ¿no? Tiene que ser 0 porque es una combinación lineal de funciones que tiene el Laplaciano 0. Una constante. Sería A por el Laplaciano del primer argumento, más B por el Laplaciano del segundo. Sí. El Laplaciano es una función lineal, así que, porque es una derivada segunda, ¿no? O son dos derivadas segundas sumadas. Así que Y por la traslación esa tendrías que tener una regla de la cadena o algo así, pero sigue dando 0, ¿no? sí, sigue dando 0. El Laplaciano de x sí era lo mismo que el Laplaciano de x menos una constante y menos una constante. Entonces ahí sí regla la cadena porque tenés una traslación de uno al respecto del otro y te siguen dando igual el Laplaciano. Si multiplicas por alguna constante, no, pero si trasladas, sí. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí. Vamos a ver los últimos dos casos. Sí, llegamos con tiempo. Este es más interesante. Este es más interesante. Supongamos que llegamos a este caso. Fíjense, este caso. ¿Estamos? Supongamos que llegamos a este caso. Tenemos una función que sobre este contorno, de hecho podemos resolver este problema. Mire, ¿dónde está? 5 y 2 valía, ¿no? 5 y 2. Acá vale 5 y acá vale 2. ¿Sí? Podemos usar este caso. Y tenemos entonces que encontrar una función cuyo laplaciano vale 0 y en este intervalo, ¿no? Porque el intervalo vertical, que es pi sobre 6, pi sobre 4, u en i igual a pi sobre 6 vale 2, y u en i igual a pi sobre 4 vale 5. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Alguna idea? Si aplica el exponencial, terminamos en el problema anterior y resolvemos ese. Uno podría decir hacemos eso, pero hay alguna forma mucho más simple. Pregunta tonta. La función que encontremos, ¿va a depender de x y de y? ¿O va a haber alguna de las dos variables de la que no dependa la función? Piensen, les estoy tirando una línea. ¿Hay alguna de las dos variables de las cuales no va a depender la función? Y es constante. Hacemos lo que hicimos por primera vez, 2 ecuaciones lineales. Y es constante. La primera vez, 2 ecuaciones lineales. Es que tenemos poco tiempo, si no te mostraría que no sirve lo que estás diciendo. Hay simetría respecto del eje Y. Me encanta la palabra simetría. Hay una simetría de traslación a lo largo del eje, en realidad, X. ¿Sí? Hay simetría a lo largo del eje X. ¿Qué significa? Que si agarro este problema,
Sí, supongan que puedo agarrar esta barrita roja que va entre pi sobre 6 y pi sobre 4 y la corro. O agarro el eje Y y lo corro. La solución tiene que ser la misma de antes. ¿Por qué? Porque si corro la solución, si corro el problema hacia la derecha o hacia la izquierda, el problema sigue siendo exactamente el mismo. Porque como en x igual a, no, perdón, en y igual a pi sobre 6 vale 2 y en y igual a pi sobre 4 vale 5, si corro todo el problema, siguen valiendo 2 y 5. Entonces lo que dijo que hay que simetría en realidad respecto del eje X. Si traslado el eje X, ¿sí? O si quieren pongo el eje Y en algún otro lado, obtengo el mismo problema. Entonces la solución que voy a encontrar no depende de X. La solución no depende. Entonces U de XY en realidad es U de Y. ¿Alguien no entendió esto? ¿Por qué no depende de X? Fíjense que están cerca. Fíjense que están muy cerca las cosas que proponen. Y está muy bien. Lo que es importante es tener una punta. No, probablemente no den la respuesta correcta, no importa, pero están como orientados. A ver, ¿alguien no entendió? ¿Se entendió esto de por qué no depende de X la solución? Están muy callados, están durmiendo. Y se supone que no ¿Tiene que entienden. ver con que sobre los contornos el valor de la función es constante? Sí, claro. Sí, claro. Si esto fuera 5x, por ejemplo, el contorno, y corres ¿cómo se llama? El problema, estás corriendo el eje X, así que estás corriendo la condición de contorno. Como es constante, no depende. Es fundamental que no dependa de X. ¿Sí? Entonces, fantástico. Entonces, no depende de X. Así que lo que tengo que encontrar es una función U de Y que tenga Laplaciano cero. ¿Cuáles son las funciones que dependen de una sola variable y que tienen Laplaciano cero? Aquellas funciones, ¿sí?, que derivadas de Y, derivadas dos veces respecto de Y dan cero. O sea, U es igual a alfa, no, alfa lo voy a usar por otra, A por I más B, son funciones lineales. Si uno pone una función de una variable que no sea lineal, la derivada segunda no da cero. Tiene que dar idénticamente cero, no que dé cero en algún lugar. Entonces, si es una función lineal, y en dos puntos sé los valores, sé que en pi sobre 6 vale 2 y en pi sobre 4 vale 5, le encuentro los números y ya está, los números A y B. Entonces, U de pi sobre 6 es igual a A por pi sobre 6 más B, y esto es igual a 2, creo. Y U de pi sobre 4 es igual a A por pi sobre 4 más B igual a, me olvidé cuánto, 5. Dos ecuaciones, dos incógnitas, encuentro A y B. Fíjense que yo se los adelanté, uno hace alguna manganeta para llegar a alguna condición geométrica particular donde la solución salta a la vista. Si uno entendió esto, va a entender perfectamente esto. Supongamos que mi problema ahora es este. Vamos a usar el verde porque bueno, me quedo rojo. Este problema.
¿Sí? Entonces acá vale, no sé, acá vale A y acá vale B. Mi problema es este. ¿Sí? Así que el U que tengo que encontrar tiene el laplaciano de U igual a 0. U de A, ¿sí? Mejor dicho, U de A I es igual a, no sé, A mayúscula. U de B I es igual a B mayúscula. Acá vale B. Y ya estamos. Ahora, el problema no, la función U de lo que no depende es de I, porque ahora tiene simetría de traslación en I. Si uno sube o baja el problema, uno tiene el mismo problema precisamente porque las condiciones de contorno son constantes. Entonces, U es solamente U de X. Al ser solamente U de X, fíjense que acá voy a usar lo mismo de antes. Como es solamente U de X, yo sé que U de X va a ser alfa por X más beta, una función lineal. De forma tal que, ¿qué? Que alfa por A más beta me dé A y alfa por B más beta me dé B. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Este sería simétrico respecto de X menos B sobre A sobre 2. Eso si las condiciones de contorno son iguales. En realidad va a ser simétrico. Sí, sí, porque es lineal. Sí, señor, va a ser lineal, así que va a ser simétrico respecto al medio. Y en el otro también. A ver, ¿algún problema con las clases? No, vamos bien. Ah, genia, mi doctora. Que me quiere vivo, mi doctora. Lo mismo vale para el anterior, ¿no? Para este también tengo un problema simétrico respecto del medio en I. ¿Estamos? ¿Entendieron este? ¿Entendieron este? ¿Sí? Último problema, que es el que me encanta tomar en los parciales, pero esta vez no pudimos tomarlo porque, maldita pandemia, tenemos que seguir con un cronograma distinto. ¿Estamos? ¿Entendieron estos dos problemas? Son muy pavos estos dos problemas. Este no tanto. Ahora voy a necesitar de hacer circulitos más prolijos, solo porque necesito circulitos más prolijos. ¿Dónde estás? ¿Ya llegó? ¿Sí? Agarramos este y lo agrandamos. Y agarramos este y lo agrandamos. Supongamos que tenemos este problema. Y acá donde sí se nota cuál es la utilidad de las transformaciones conformes. Venimos acá. Tenemos dos circunferencias que son tangentes acá, en este punto. ¿Sí? Sobre esta circunferencia, U es igual a alguna constante, digamos A. Vamos a ponerle un número. 5. No sé por qué 5. Y sobre esta circunferencita, U vale 7. Vamos a decir que esto vale 1, esto vale 3. Y lo que estoy tratando de resolver es el problema acá en el medio. Fíjese que acá no tengo la más pálida idea de ni siquiera cómo son, ¿sí?, las soluciones. Porque tengo una condición geométrica muy extraña. ¿Sí? Es una circunferencia dentro de la otra. Es casi un plano de esto que tienen que hacer los técnicos, un agujero descentrado. Es una cosa muy molesta. Entonces, ¿qué hago? Así yo no me atrevo a resolver nada. Así no me atrevo a resolver nada. Tengo que transformar este problema con una transformación que me lleve a este problema, a un problema tonto, un problema fácil. ¿Alguna idea?
Este problema me encanta tomarlo en los parciales. Inversión, exactamente. Exactamente. Si a este problema lo invierto, muy bien, señoritos. Lo que me queda, ¿recuerdan cómo se invertía una circunferencia tangente a un eje? Quedaba una recta paralela a ese eje. Y brillante, brillante. Vamos al plano V. Vamos al plano V, que claramente es que claramente es verde. Que claramente es verde. Y lo que me queda es, fíjense, vamos a poner el borde. Este que vale 1, invertido, me pasa por x igual a, inversión, x igual a 3, no, x igual a 1/3, guarda. El 1, este 1, esperen que estoy haciendo lío con los indicadores. Este 1, se invierte como 1, ¿sí? Porque me queda en 1 sobre 1. Entonces tengo que este de adentro me va a quedar en el 1. Esperen que necesito una recta. En el 1. En el 1. Y el otro, el que está en 3, invertido, me va a quedar en 1/3. O sea, más chico, por eso dibujé el 1 para allá. Entonces vengo acá y me quedo este piqui en 1/3. 1/3. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema, ¿dónde lo tengo que resolver? Entre las dos rectas. O sea, tengo que resolver el problema acá adentro. ¿Y qué sé? Sé que en el de 1/3, vale lo mismo que valía en el de 3. Es la circunferencia que tenía el extremo en 3. Así que acá vale 5. Vamos a ponerlo acá. U igual a 5. Y en el de 1, U vale 7. U igual a 7. Así que ya está. Este problema ya sé cómo resolverlo. Lo resuelvo y lo invierto. Fíjense, ni las cuentas tengo que hacer, pues ya se imaginan lo que es. Estamos, si yo les preguntara, ¿estamos acá? Me están mirando, yo sé que me están mirando y me están puteando porque este problema a mí me encanta porque el de la izquierda, es absolutamente incomprensible. Hasta que uno lo transforma con la inversión y lo ve del otro lado y dice, ah, mira, ya me puedo imaginar cómo más o menos funcionan las cosas. Supongamos que en este caso, acá tengo la función, bueno, acá sería una U mayúscula, ¿no? Acá tengo la U, acá tengo la U. Supongamos que acá me piden cuál es la forma de la curva U igual a entre 5 y 7. 5 y 7 quedó. Ah, miren, U igual a 6. Miren qué casualidad. ¿Cómo es la curva U igual a 6 en el dibujo de la izquierda? Mi respuesta es, no tengo la más puta idea. Pero en el de la derecha, U igual a 6, como acá vale 5, como a la izquierda vale 5, esperen que perdí el cursor, como acá vale 5 y en el otro vale 7, está justo en la mitad. Así que este lo pongo acá en la mitad y esta es la curva justo en la mitad, U igual a 6. ¿Y cómo obtengo entonces la curva U igual a 6 en el problema de la izquierda? Agarro esta curva y la invierto con la inversión. Y me va a quedar esencialmente una circunferencia tangente al eje y que va a estar por acá, más o menos por el medio. ¿Sí? No va a estar en el medio como está a la derecha. Va a estar un poco corrido porque ustedes saben que la hipérbola desordena, amontona y separa distintos valores. Pero bueno, ahora uno puede hacer todo acá. Uno puede encontrar las líneas de equipotenciales, puede encontrar cualquiera. Le podemos preguntar cosas sobre los potenciales complejos, pero todo tiene que ver con encontrar una función que es la transformación, que me lleva un problema complicado, como por ejemplo el de la izquierda, en un problema súper pavo como el de la derecha. Y esto es más o menos todo lo que tienen que saber de
Problema de dislexia. Se me secó la boca. Sí, tal cual. Es una función a x más b porque es como los que hicimos antes, ¿no? Como hicimos este acá. Que era, acá no dependía de y este no dependía de x. ¿Sí? Y fíjense que es el mismo que, es el mismo, la misma idea de la solución. ¿Sí? Bueno, hasta acá vamos bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque ahora me voy a poner a ver si puedo poner públicas las notas, porque ahora voy a hablar con los chicos a ver si podemos publicarlas ahora o en un rato. Si está todo bien, eh, si está todo bien, las ponemos públicas las notas. Recuerden que no pasado mañana, sino el otro jueves es el recuperar. Ah, pero tengo que dejar de grabar. Tengo que dejar. ¿Dónde está el mouse? Stop recording. Stop.